Hola amigos, hoy contesto a todas vuestras preguntas. Comenzamos. Bien, lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos por el impacto que ha tenido el canal en los últimos vídeos. La verdad que hemos crecido bastante, mucho más de lo que yo pensaba. Así que las gracias por delante a todos los que estáis viendo el contenido que hemos hecho sobre la final de Argentina, lo que está por venir. Vamos a ir trayendo más cositas según el tiempo lo vaya permitiendo, pero bueno, quería aprovechar este pequeño espacio para agradeceros, porque para mí esto es muy importante, que el canal siga creciendo y que podamos seguir hablando de fútbol y de solo fútbol. Por eso os puse una publicación en la pestaña de comunidad y os he estado animando en los últimos vídeos a que me hagáis alguna pregunta, cositas que queráis conocer. Han sido bastantes, me he quedado con 10, las 10 que yo creo que son más interesantes, pero no os preocupéis porque vamos a hacer más ediciones de este tipo de vídeo. Así que si quieres hacerme alguna pregunta, si quieres que la conteste en algún vídeo, déjalo en los comentarios de este vídeo y prepararé otro a la mayor brevedad posible en función de las preguntas que haya y os iré contestando a todos. Así que vamos allá. Bien, la primera pregunta nos la hace Framba186 y me pregunta: ¿de qué trabajas? ¿Has jugado al fútbol profesionalmente? Bien, pues respondo primero a la última pregunta. No, no he jugado al fútbol profesionalmente, he jugado pero sin cobrar por ello, por lo tanto no es profesional el asunto. Y en cuanto a mi trabajo, yo tengo una productora, me dedico a producir podcast de manera, digamos, profesional, hago soluciones de audio para terceros, hago asesorías para personas que quieren iniciar su podcast bien hecho y que no saben cómo hacerlo, que no saben qué equipo comprar, cómo desarrollar la idea, en fin, cómo trabajar para que tu podcast verdaderamente tenga una incidencia y pueda llegar al gran público. Y yo, a título personal, como os digo, tengo una productora, se llama Aleceia Podcasting, os pondré algunas imágenes por aquí para que la podáis identificar, y produzco 3 podcasts de historia que son Medievalia, Mesoamérica y Terra Nova, y produzco un podcast de fútbol que es de donde salió este canal, que es La Locura de Bielsa Podcast. Todos ellos los podéis encontrar, por cierto, de manera gratuita en una aplicación que se llama iVoox, IVOOX. La podéis encontrar en la Play Store de Android, en la de iOS, es una aplicación gratuita y los podcasts que os digo son gratis. Entonces, en cuanto al fútbol, podéis encontrar La Locura de Bielsa Podcast ahí en iVoox. Todas las semanas tenemos un par de ediciones en abierto hablando de fútbol histórico, de biografías, de fútbol que va pasando. Solemos analizar las jornadas de liga, un poco todo lo que va pasando, con especial dedicación, por cierto, al fútbol sudamericano. Así que, bueno, a los que os apetezca, estáis invitados. Bien, la segunda pregunta nos la hace Diego Gamarra y nos pregunta: ¿has considerado hacerte director técnico y dirigir algún equipo? Bueno, por considerar, sí, lo he hecho. De hecho, esta camiseta que veis aquí es de la academia en la que me he hecho mis cursos y me he sacado varias modalidades para entender el mundo del fútbol, no solo, digamos, como aficionado, sino también un poco la parte técnica de todo, cómo hacer análisis, cómo tratar a la información como se merece y sacar por ahí algunas cositas que si no, de otra manera se nos pueden escapar. No es un vídeo pagado, pero bueno, ya que he aprendido mucho de ellos, pues aquí está la camiseta, que de hecho la dan de regalo. Son cursos online en muchas partes y con profesores además de mucho nivel, o sea que lo podéis mirar para aprender también vosotros y para poder acceder a esos cursos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Diego, no, no lo he considerado de manera seria porque es una carrera a largo plazo que requiere de que tu vida gire alrededor de dedicarte a ser entrenador, empezar por clubes de abajo, apostar muy fuerte y tratar de ir creciendo. Evidentemente, a todos los que nos gusta el fútbol en algún punto nos encantaría, pero bueno, yo tengo mi empresa, mi familia, mis cosas y creo que no estoy para apartarlo todo y dedicarme únicamente a eso, ¿no? El fútbol es una de mis grandes pasiones, pero no, no he considerado seriamente el hacerme entrenador y dedicarme a ello. La tercera pregunta nos la hace Franciadra7 y nos pregunta: ¿cómo surgió la idea de crear La Locura de Bielsa? Bueno, la historia es muy interesante, por cierto. Arrancó en el confinamiento, como tantas y tantas otras cosas que habrán pasado. Yo siempre he sido un loco del fútbol, si queréis verlo de esa manera.
Siempre he visto la inmensa mayoría de partidos que he podido, de muchísimas ligas. Siempre he visto también mucho fútbol de Sudamérica, especialmente de Argentina, desde hace muchísimos años. Y bueno, la idea de la locura de Bielsa viene en parte porque siempre he admirado mucho la figura de Bielsa, no solo como entrenador, evidentemente cuando hace algo bien lo digo, cuando hace algo mal también, no es una admiración religiosa ni mucho menos, concuerdo con la figura, eso sí. Y bueno, desde esa admiración se suma a que en un determinado momento de la vida de todos, en ese confinamiento, pues bueno, paró el fútbol y yo echaba mucho de menos el fútbol, necesitaba ver ese fútbol en directo bueno, que había parado. Además se dio la circunstancia de que la página que yo utilizaba en aquel momento, que no la puedo mencionar, para ver partidos históricos también se cayó en aquellos días, entonces me quedé de golpe y porrazo encerrado en casa y sin fútbol. Y bueno, en ese momento se me ocurrió que podía trasladar todas las reflexiones que yo tenía normalmente a un podcast, ¿no? Comprarme un micrófono, montar un pequeño podcast donde me oyeran, pues bueno, mis familiares y algunas decenas de oyentes más y ya está. Y bueno, dedicar espacio a hablar de fútbol, ¿no? Que creo que muchas veces hablamos de todo menos de fútbol. Y en ese contexto, yo se lo conté a Julieta, a mi pareja, y ella hizo lo que creo que tiene que hacer la persona que verdaderamente os quiera o que quiera compartir la vida con vosotros, que es apoyaros y animaros. Desde el primer momento ella siempre estuvo al pie del cañón, me animó muchísimo a que lo hiciera, a que grabara, a que lo intentara, a que, bueno, tratara de sacar todo esto adelante, y es un poco el mejor consejo que yo os voy a poder dar a lo largo de lo que dure este canal. Hagáis lo que hagáis, tengáis la profesión que tengáis, rodeaos de gente que verdaderamente tenga querencia por vosotros, que se fije en vosotros como persona, en quiénes sois, en qué queréis hacer en la vida, que os apoye de verdad, no solo que esté cuando vayan bien y que cuando por ahí haya algo que salga mal o que no esté como deba, se eche a un lado. Yo siempre he tenido la suerte de que he podido contar con ella en todas las locuras que se me han ocurrido, en la locura de Bielsa y en otras tantas en las que estoy involucrado en el mundo del podcast, en el mundo empresarial. Siempre he podido contar con ese apoyo y ese fue el principal disparadero. Ahí nació la locura de Bielsa, me compré el micrófono, empecé a escribir programas, los grabé, los subí y bueno, tuve la buena suerte de que dentro del mundo del podcast hay muchas personas que todas las semanas eligen escuchar nuestros podcasts en iVoox, en todo el mundo. La verdad que nos ha ido bastante bien y estoy muy contento por ello. Y bueno, una pequeña ramificación de ese podcast es este canal en YouTube, que espero que disfrutéis tanto y que es otro producto, como otras y como tantas veces, ¿verdad?, del apoyo de mi mujer, de Julieta, a la que, si os gusta este canal, le tenéis que poner un altar, porque todo esto no sería posible sin ella. La siguiente pregunta nos la hace Luis Ramiro Mendiburo Martínez. Nos pregunta qué opino o qué creo de los que dicen que el Mundial de Argentina estaba arreglado. Y es que en los últimos días venimos viendo y leyendo que hay bueno, un cierto número, ¿verdad?, de personas que dicen que el triunfo de Argentina en esta Copa del Mundo viene designado, digamos, de arriba, ¿no? Que ya estaba marcado, que Qatar, que Messi juega en el PSG, que los penaltis. Yo no creo en estas cosas, no creo cuando me favorecen y tampoco creo cuando me perjudican, por así decirlo, ¿no? Uno de los más grandes supuestos robos de la historia es la derrota de España en los cuartos de final de Corea y Japón 2002, y a mí no me pareció un robo. Yo hace poco volví a ver ese mundial, de hecho hice una edición del podcast centrada en ese mundial y en todo aquello que pasó. Me volví a ver todos los partidos, no un resumen de YouTube tendencioso, sino vas y te ves los partidos, y a mí no me pareció que fuera de esa manera. Me parece que en ese partido en concreto España subestimó a los coreanos porque eran coreanos, simple y llanamente, y creo que también algo de eso le pudo haber pasado a los italianos, ¿no? Es un poco mi sospecha. Pero centrando el tema en Argentina, yo no creo que haya pasado nada de todo eso. No creo que Messi necesite que nadie arregle un partido para que lo pueda ganar. Y de ser así, pues me parece un muy mal arreglo, porque en el arranque
vimos varios goles de Argentina que no subieron al marcador y que en un contexto de arreglo, como indica la pregunta, hubieran subido porque el árbitro se hubiera echado a un lado o porque el VAR simplemente no hubiera anulado esos fuera de juego, ¿no? Por lo tanto, me parece que no. Además, llevar el arreglo a una tanda de penaltis ya me parece, no lo sé, la más grande de las locuras, ¿no? Así que no, aquí en la locura de Bielsa no vais a encontrar todo esto. Vamos a hablar de fútbol, de táctica, de lo que pasa y no vamos a hablar de conspiraciones o de todo lo que hay alrededor. La siguiente cuestión nos la hace Eduardo López y me pregunta, para usted, ¿el equipo actual de Argentina podrá hacer una dinastía de varios años? Bueno, si lo que entendemos por dinastía es ganar varios títulos seguidos, yo creo que sí, porque ya ha ganado, de hecho, la Copa América el año pasado, ha ganado el Mundial y me parece que es automáticamente, y siempre lo es Argentina por otra parte, candidato a ganar la siguiente Copa América. Por lo tanto, a mí sí me parece que esto puede ocurrir. Ahora, la palabra dinastía a mí me lleva a una reflexión mayor. Es decir, se supone, yo no lo sé, pero se supone que este va a ser el fin de la carrera internacional de, por ejemplo, Messi, de Di María, en fin, de algunos de los integrantes más veteranos de esta selección. Y me parece que la respuesta a esta pregunta la va a tener Scaloni, en tanto en cuanto va a tener que hacer la renovación sobre la marcha. ¿Qué ha pasado en muchas selecciones que han tenido etapas gloriosas, que no han sabido hacer la renovación? Yo pongo siempre el caso de España. España ganó la Eurocopa en 2008, el Mundial en 2010 y la Eurocopa en 2012. ¿Y qué ocurrió? Que luego nos presentamos con el mismo equipo en la Copa Confederaciones en Brasil en 2013 y en el Mundial de Brasil 2014. Y el rendimiento del equipo fue en picado y desde, digamos, la federación y desde el banquillo, desde Vicente del Bosque, se entendió que había que llevar siempre a los que nos habían hecho ganar, a los Xavi, a los Villa, ¿verdad? A los Torres, a pesar de que su mejor momento, en algunos más y en otros menos, ya había pasado, no se hizo esa renovación y terminamos pagándolo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Argentina sí que va a poder hacer algo así, varios de sus mejores integrantes todavía tienen bastante cuerda por delante, pero mientras que no se caiga en llevar a alguien al siguiente gran torneo simplemente porque fue campeón del mundo. Se tiene que llevar a la gente por cómo está en ese momento. Si se cumple esto, a mí me parece que sí. Ahora mismo en Sudamérica yo creo que solo Brasil se puede comparar. Uruguay también puede venir por ahí, pero va a necesitar tiempo para recomponerse y poder estar a ese nivel. Así que yo creo que hay serias posibilidades de que esto sea así. La siguiente pregunta nos la hace Clau SP y me pregunta, ¿qué le dirías a Scaloni? En los últimos juegos, los últimos cambios provocaron el empate. ¿Crees que se debe al cambio o a que los jugadores no se acoplaron con rapidez? Y luego, siendo del Madrid, ¿Mbappé merece que lo vuelvan a buscar otra vez para ser fichado? Bueno, son varias preguntas, ¿no? La primera, ¿qué le diría yo en cuanto al tema de los cambios? Decirle nada, porque al final Scaloni o tantos otros entrenadores nos dan sopas con onda a todos los que simplemente nos dedicamos a ver fútbol y opinamos, ¿no? Pero desde un análisis, ¿no? Desde la constructividad, desde querer aportar algo, ¿no? Yo trataría de analizar el desempeño total de esos cambios, ¿no? Y desde afuera me da la sensación de que en muchos casos esos cambios son cambios defensivos. Son Argentina está ganando, quiero mantener a mi equipo ganando y por lo tanto lo que hago es echarme atrás. Véase, por ejemplo, lo que pasó contra Arabia Saudí sin necesidad de que hubiera ningún cambio o lo que luego fue pasando en algunas partes de los partidos, por ejemplo, se me ocurre contra Australia o contra Holanda, ¿no? Hay entrenadores que entienden que cuando hay un 1-0, un 2-0, hay que, lo que se dice, cerrar el partido. ¿Qué quiere decir esto? No conceder, hacer que el rival no te meta un primer gol o que por ahí se desencadene esa posible remontada, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que para hacer eso tienes que ser todavía más ofensivo, todavía tienes que ir a presionar más arriba, tienes que meter jugadores de refresco que copien la estructura que te ha llevado al éxito y que sigan buscándole las cosquillas al equipo contrario. A mí me gustan los equipos que no bajan el pie del acelerador,
que si te pueden hacer 6, te hacen 6. No se paran al segundo y se meten atrás, porque ahí digamos que estás dominando al rival, le estás consiguiendo meter en muchos problemas y de repente decides voluntariamente dejar de hacerlo. Ese es el punto que a mí no me ha gustado de la selección argentina durante esta Copa del Mundo, y creo que algunos cambios han llevado precisamente a eso. Así que sería lo que yo le diría: cuando realices un cambio, trata de meter un jugador que sea capaz de hacer lo mismo, ni más defensivo ni seas radicalmente ofensivo en un determinado contexto. Trata de mantener todo como está, y si presionas arriba, si tienes ese, por ejemplo, 4-3-3 de la final, pues no metas a Acuña, mete un atacante, mete un jugador que te pueda seguir percutiendo, no igual que Di María, porque al final Di María solo tienes uno, pero algo en ese sentido que pueda seguir metiendo en problemas a Francia y que al final sea lo que más seguridad defensiva te va a dar, ¿no? Tener la pelota lejos del Dibu Martínez en este caso y seguir controlando el partido como lo habías hecho, jugando al fútbol. Eso es lo que yo le diría. Y después, con respecto a la otra parte, yo tengo una postura muy particular con el Real Madrid. Yo soy madridista, pero no soy el clásico madridista. Y con el tema de Mbappé, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un jugador de muchísima calidad, pero yo estoy podrido del culebrón. Hemos tenido muchísimos años ya de ahora viene, ahora no, ahora se paga no sé qué dinero, ahora viene, pero no, ahora viene gratis y ahora resulta que va y renueva. Es algo que ya me tiene muy cansado. Es seguramente el mejor jugador del mundo de lo que podemos hablar ahora, porque evidentemente Messi ya está en una etapa de su carrera en la que se está yendo, y seguramente de lo que viene ahora, para mí es el jugador más destacable y me parece que es algo muy seductor para cualquier equipo del mundo, Real Madrid incluido. Ahora, con lo del verano pasado, sí que es verdad que la parroquia no está muy a favor del tema Mbappé y yo estoy muy cansado. Entonces, si tiene que venir, que venga, y si no, que se quede. Pero yo creo que ahora mismo el Real Madrid debe estar pensando en otras cosas que son bastante más urgentes que no el posible fichaje de Mbappé, que requeriría de una cantidad que yo creo que el Real Madrid no tiene por determinadas cosas que están pasando y de las que iremos hablando en otros vídeos si os apetece. Bien, la siguiente pregunta nos la hace Fernando Álvarez y me pide 3 o más libros imperdibles sobre fútbol. Bueno, yo no soy un ávido lector de libros sobre fútbol, leo bastante, pero son temas que no tienen que ver estrictamente con el fútbol, ¿no? Y libros que yo destacaría, libros que yo sí que tengo y que he leído, variado para que lo tengáis en cuenta. El primero es este que tengo aquí, que es Jorge Valdano, Los 11 poderes del líder. Es un buen libro, se lee bastante rápido, está bien escrito, habla un poco, bueno, sobre el liderazgo como su nombre indica, pero también llevando ejemplos sobre cómo gestionar grupos. En fin, creo que a alguien que tenga una empresa, una pyme, le puede venir bastante bien leer un libro de estas características. Luego tengo por aquí un regalo de uno de mis colaboradores, de Germán, al que mando un saludo desde aquí, que es el Atlas de camiseta del fútbol argentino, que lo escribió Cune Molinero y Alejandro Turner, que está bastante bien para los que nos pilla algo lejos y, bueno, sabemos de fútbol argentino, porque yo al final veo bastante y lo sigo mucho. Pues conocer intrahistorias, camisetas raras que han llevado ciertos equipos, el porqué de los equipos o de los colores de los equipos de Argentina, ¿no? En fin, es algo, la verdad, bastante interesante y con fotos súper interesantes, y que, bueno, a mí por lo menos me vino muy bien, y para los que no somos o no hemos estado nunca en Argentina, a mí por lo menos me sirvió de base de esa idea colectiva, ¿no?, que se tiene a la hora de acercarte a un fútbol. Y el tercero, yo no lo tengo en físico, lo voy a poner en una foto, os la voy a poner aquí en el vídeo. Se llama Odio el fútbol moderno, un homenaje al fútbol de antaño. Es de la editorial Planeta y lo ha escrito Carlos Roberto y Miquel Sanchís. Carlos Roberto es un buen amigo, es un podcaster también, valenciano y del Valencia, al que aprovecho para mandar un saludo. Compradlo porque es un buen libro, la verdad. Y estas serían mis 3 recomendaciones. Si queréis, para el futuro puedo meterme un poquito más en este mundillo y daros, pero sé
que los libros principalmente de fútbol son biografías y bueno, yo no soy un ávido lector de biografías, prefiero otro tipo de libros. La siguiente pregunta es de Byron Phillips y nos dice: ¿consideras que el Barça de Guardiola y el Madrid de las 3 Champions hubieran sido capaces de ganar la Copa del Mundo? Y si los 3 últimos ganadores del Mundial de ganar la Orejona, hipotéticamente. Bueno, a ver, es una pregunta compleja y te la voy a dividir en dos. En cuanto a si el Barcelona de Guardiola y el Madrid de las 3 Champions hubieran ganado un Mundial, yo creo que sí, pero no por nada, sino por el formato. La Champions y el Mundial tienen formatos que tienen bastante que ver, son torneos de copa, por decirlo de alguna manera, con una fase de grupos inicial y además son dos conjuntos que fueron dominadores en ese tipo de formato. Si habláramos de una liga, podríamos hablar. Yo creo que el Barcelona de Guardiola era un equipo bastante más grande que el Madrid de las 3 Champions, porque era un equipo que competía también en liga, mientras que el Madrid de las 3 Champions solo ganó una liga, y eso el propio Zidane lo comentó, y yo sé que no le gustaba, no era algo que él apreciase, ¿no? Entonces, en función del formato, yo creo que sí, que estos equipos, además de tener a dos de los mejores jugadores del momento, como eran Cristiano y Messi, tenían por detrás una estructura de equipo muy buena, a gran altura, que yo creo que en un torneo de las características de la Copa del Mundo sí hubieran podido levantarlo, ¿no? Y en cuanto a los 3 últimos ganadores del Mundial de ganar la Champions, mi respuesta sería la misma, porque el formato es muy parecido. Insisto, si estuviéramos hablando de una liga, habría que valorar, pero yo creo que los 3 últimos ganadores de la Copa del Mundo, la selección alemana de Brasil 2014, la francesa de Rusia 2018 y la argentina de este Mundial, tienen jugadores de primera línea y han hecho una demostración colectiva importantísima. De hecho, es para mí mucho, pero mucho más difícil ganar una Copa del Mundo que ganar una Champions. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí. La siguiente pregunta nos la hace CJRA y me pregunta: ¿qué te parece la carrera de Isco? ¿A qué crees que se pueden deber esas apariciones tan guadianescas en las alineaciones del Real Madrid? Bien, la expresión guadianesco, no sé si se utiliza fuera de España, tiene que ver con algo que aparece y desaparece y luego vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer. Quiere decir intermitente, ¿no? En su rendimiento. Bueno, Isco fue uno de los fichajes que a mí como madridista más me ilusionó de lo que yo recuerdo. Lo seguí muy pero que muy de cerca en su etapa en Málaga, y cuando el Real Madrid lo firmó, la verdad pensé que habíamos firmado a ese gran jugador español de los siguientes 10 años, ¿no? Una capacidad técnica exquisita, físicamente bien, tenía gol, asistía, un jugador que te dejaba pegado a la televisión, y a mí me encantaba. Y cuando lo firmaron, el mismo verano además que vino Bale, lo firmaron a Isco, a mí me ilusionó muchísimo. Pero sí que es verdad que creo que con los años Isco se ha ido desconectando del fútbol. Yo no sé muy bien a qué es debido, pero hay, en primer lugar, una desconexión mental no del equipo, porque cuando venían fases complicadas y ponías a Isco, Isco respondía, pero hubo un momento en el que Isco dejó de encajar en un 4-3-3 en el que pudiera en un momento dado actuar como interior, y empezó a irse, empezó a necesitar de un espacio en un cierto Real Madrid que le tuvo que hacer un hueco porque tenía un nivel estelar, sacando a Bale y poniéndolo por detrás de Ronaldo y de Benzema. Pero a partir de ahí Isco desconectó mentalmente, se fue yendo, y creo que tiene algo más que ver con el lado personal de este deporte. Al final, los futbolistas no son máquinas, son personas, igual que tú e igual que yo. Y hay un momento en el que te puede gustar lo que haces para toda la vida, puedes estar enamorado del fútbol desde que naces hasta que te mueres, o en algún momento te puedes cansar, puedes empezar a pensar en otras cosas, a tener otras aficiones o cosas en la cabeza que no son el fútbol, y está bien. La vida es así, ¿no? Nos lleva por derroteros diferentes y, insisto, son personas, ni más ni menos. Y creo que a Isco, perdón, le pasó esto. No terminó de estar del todo metido en el fútbol a partir de un cierto tramo de su carrera, y no pudo llegar a ser aquello que todos interpretábamos que Isco iba a ser, ese gran jugador de la selección española y del Real Madrid. Además de eso,
Luego, con los años, Isco ha dado un bajón en sus prestaciones físicas. No quiere decir ni que esté gordo, ni flaco, ni que coma bien o mal. Quiere decir que hay un momento en el que el cuerpo ya no es el mismo y necesitas de un rendimiento físico medio alto en su posición para jugar en primera división. Y Isco, de un tiempo a esta parte, no lo tiene. La calidad siempre la va a tener. Le vas a tirar una pelota con 90 años y la va a bajar perfecta y va a hacer muchas de las cosas que sabe hacer. Pero sobre todo en los últimos años en el Real Madrid y en este medio año en el Sevilla, lo hemos visto. Le cuesta no solo los retornos, sino el fútbol al ritmo que demanda hoy en día. A Isco no lo tiene. No lo tiene dentro, no lo tiene en cuenta. Podríamos hablar o compararlo, siempre se ha hecho con el caso de James, ¿verdad? Pero yo creo que es esto. Creo que tiene dos partes, una más mental, más psicológica, ¿no? Y otra que tiene más que ver con la evolución del fútbol y la evolución física de Isco, en este caso. Bien, y la última pregunta del vídeo nos la hace Gustavo Mendoza y nos dice: excelente el contenido, os dejo tarea para el equipo en modo nerd. 1. ¿Por qué, o el porqué, mejor dicho, del éxito de Marruecos? 2. El fútbol de Japón. 3. ¿Qué pasó con España, Bélgica y Alemania? Y 4. África termina de levantarse y nos manda saludos. Bien, Gustavo, pues te las hago rápidas porque son muchas. ¿El porqué del éxito de Marruecos? Porque saben competir, porque tienen ganas, porque tienen hambre, porque quieren ganar, quieren estar en la historia y saben jugar un partido de la Copa del Mundo. Simple y sencillo. Al fútbol se juega con ganas, al fútbol se juega evidentemente con calidad técnica y con físico, pero sobre todo con mentalidad y con equipos que quieran ganar, con equipos que vayan a una, que estén cohesionados y que haya una línea, ¿verdad? El fútbol de Japón. Bueno, pues el fútbol de Japón está evolucionando mucho. A mí me pilla un poco de lado porque no veo, evidentemente, fútbol japonés. Los veo de allá para cuando en algún torneo, en alguna final, en algún mundial. Y la verdad que veo una buena evolución. Veo que tienen un punto físico creciente. La técnica siempre la han tenido. Y además, el japonés normal de a pie tiene una mentalidad muy destacable. A lo que se ponen lo sacan. Y eso, evidentemente, en el largo plazo y con trabajo, con inversión, con instalaciones, se convierte en éxito y está a un muy buen nivel, tal y como ha demostrado en esta Copa del Mundo. Y después, ¿qué pasó con España, Bélgica y Alemania? Bueno, lo de Alemania me parece que da para un capítulo, es algo muy complicado, como una selección puede pasar de ser un martillo pilón, de estar en semifinales por lo menos de cada mundial, a irse 2 veces consecutivas en la fase de grupos. Creo que tiene que ver un poco con una pérdida de algo de su identidad, de su idiosincrasia. También hay un aspecto que tiene, yo creo, que ver con la suerte, con los imponderables del fútbol, y luego también tiene que ver con que yo creo que en el proyecto de Alemania debe haber un vuelco. El vuelco no se llama entrenador nuevo, el vuelco se llama mirar en todas las categorías inferiores qué se está haciendo, qué no se está haciendo, dónde están los jugadores y ponerse el objetivo de revivir para este nuevo mundial, para la Eurocopa de dentro de 2 años, pero también para el mundial de 2026, ¿no? Bélgica, bueno, me parece que es una generación de oro, que todos hace 10 años decíamos, viene Bélgica, están saliendo nuevos jugadores que son muy buenos, ya veréis, y durante la última década hemos pensado en algún momento que era el momento de la historia en el que Bélgica podía llevarse esa Copa del Mundo y no se ha terminado dando. Y al final el problema que tienen las selecciones que tienen una generación dorada quiere decir que las otras no son doradas y que normalmente la normalidad del rendimiento de ese país no es el de la generación dorada. Por eso es una generación dorada. Y en Bélgica creo que esa generación, los Hazard, los Lukaku, los De Bruyne, los Kompany, los Vertonghen, ¿verdad? Ya se están yendo y creo que los recambios que van teniendo pues no son del mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el proyecto se ha agotado y hay que, bueno, volver a barajar, volver a repartir y buscar cuál es esa nueva generación del fútbol belga, mientras que los grandes, insisto, Hazard, Lukaku, De Bruyne, Vertonghen, Witsel, ¿verdad? Se van yendo y son sustituidos por piezas que, al menos a priori, son de menor nivel, ¿no? Y después,
¿Qué pasó con España? Bueno, yo ya he hecho varios vídeos con el tema de España, los puedes buscar en el canal. Me parece que España ha hecho todo mal, literalmente todo mal. Me parece que se le entregó la selección a un entrenador que no era capaz de emitir un juicio de valor sobre su propio trabajo y tratar de entender que no se estaban haciendo las cosas bien, que no se estaban ganando partidos, que se pasaban rondas en la Eurocopa por empates y por penaltis, que en una Copa del Mundo se han jugado 4 partidos y solo se le ha ganado a Costa Rica, y se ha bajado una línea para con no solo el entrenador, sino también para con los jugadores, de que esto vale, de que con pasar la fase de grupos es suficiente. Yo no comulgo con eso, no me gusta y creo que la selección española en su conjunto, desde Rubiales, desde el presidente de la federación, hasta, qué sé yo, el que está en el bar de la federación, están instalados en el conformismo. Aquí todo vale, simplemente hay que clasificarse para el Mundial y qué buenos fuimos en 2010, eso también. Y ya está. Y yo no creo en eso. Creo que la federación hay que hacerle un reseteo total y hay que volver a plantear y explicarles a las personas que trabajan ahí, a los futbolistas, a todos los que hay, que en el momento en el que ganas una estrella, en el que tienes una estrella en el pecho, ya no puede ser lo mismo de antes. Ya no podemos volver a ser los pupas, los que se van siempre en octavos, los que les pasa de todo. Y bueno, sería para hacer un análisis extensísimo, ¿no? Pero bueno, insisto, ya tienes varios vídeos en el canal en los que hablo en profundidad de este tema. Y por último, África termina de levantarse. Bueno, daría para otro tema también, para un podcast, para una edición larga del vídeo. Sí y no. ¿Qué es África? ¿Qué no lo es? No lo sé. A veces somos bastante, ¿cómo decirte? Somos bastante prejuiciosos con este tema, ¿no? Y parece que cuando hablamos de que el fútbol africano es o el fútbol africano no es, simplemente hablamos del fútbol subsahariano, ¿no? Simplemente hablamos de Nigeria, de Camerún, de Senegal, ¿no? Como si África solo fuera esos países y por ahí nos olvidamos de que Egipto es África, ¿no? O de que Marruecos también lo es. Yo creo que terminarán por desarrollar grandísimos jugadores, que ya los tienen, porque al final todo se iguala cuando hay buenas infraestructuras, cuando hay buenas capacidades, cuando hay dinero detrás y cuando hay entornos donde podemos hacer que para los niños el fútbol sea lo más importante y no tengan otras preocupaciones o dificultades enormes para poder jugar al fútbol, ¿no? No se trata de hacer digamos, un paralelismo entre las mejores selecciones están en entornos donde todo esto se puede dar, porque no es así, pero yo creo que las mejores selecciones están en entornos donde el fútbol es una pasión, una religión, donde se respira fútbol en cada esquina del país y luego además de una manera o de otra, sea con campos de entrenamiento súper buenos, con césped tal y tal, o sea, en la calle, los niños terminan jugando al fútbol desde que sale el sol hasta que se oculta. Es así, ni más ni menos. Así es como se han ganado muchas copas del mundo y así es como se seguirán ganando otras. Bien, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis que responda a vuestras preguntas, dejadme en los comentarios lo que queráis. Haré otro recopilatorio con otras tantas y prepararé otro vídeo y las responderé. Muchas gracias de verdad por estar al otro lado. Si te gusta el contenido, suscríbete, déjame un me gusta, ponme un comentario, en fin, lo que siempre decimos para que esto siga creciendo. Recuerda que aquí solo hablamos de fútbol, nada más, no nos interesa ni la basura, ni Twitter, ni los cotilleos. Solo fútbol. Si te interesa esto, este es tu canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.